Dios los bendice grandemente. Sean bien recibidos todos y todas las que escuchan este audiolibro que es de Joyce Meyer, en donde ella nos comparte sus experiencias, sus consejos con más de 40 años de estar dando un ministerio hacia los demás. Y yo siempre los invito a que escuchen la palabra de Dios que está dentro de estos mismos textos que van a escuchar. Claro, siempre es importante apoyarnos en los demás que están siguiendo a Cristo para ver cuáles son los consejos, pero de ahí tomar la palabra de Dios, leer los versículos de la Biblia que nos menciona y pedir que sea Dios el que nos instruye. Esta segunda parte está bien suave porque habla de cosas que realmente los humanos, los adultos a veces nos atrapan estos sentimientos. Entonces esta es la primera parte. Este capítulo está en 4 partes porque está bastante largo y quiero que lo dijeran bien para que veamos todos cómo aplicar en nuestras vidas y ser liberados de estas emociones negativas. Comencemos entonces. Parte 2. En los capítulos siguientes estaré hablando de emociones que nos causan particulares problemas, incluyendo enojo, culpabilidad, amargura, resentimiento, depresión y desaliento. A medida que leas, es muy importante que entiendas y creas que tú puedes controlar esas emociones desagradables. Y yo aquí le añado que todo lo podemos a través de Dios. Si no lo haces, esas problemáticas emociones terminarán controlándote a ti y tu vida. La razón de que puedas controlarlas es porque Dios te ha proporcionado lo que necesitas para hacerlo. No podemos hacer nada sin la ayuda de Él, pero está a disposición de cualquiera que se humille y la pida. Capítulo 11. Enojo. Los 3 sentimientos negativos más dañinos son enojo, culpabilidad y temor. Y el enojo es el número 1. Es también la más fuerte y peligrosa de todas las pasiones. Cuando se describe un crimen como crimen pasional, eso significa que estuvo impulsado por el enojo. El enojo es una emoción tan peligrosa que las personas terminan en la cárcel debido a lo que el enojo hace que hagan. Aunque necesitamos tomar muy en serio todo lo que la Biblia enseña, claramente es importante prestar atención especial a lo que Dios nos dice con respecto al enojo y cómo manejarlo. El enojo se manifiesta de diferentes maneras. Un tipo de enojo es caracterizado por la explosión repentina y después una calma igualmente rápida. Otro tipo tiende a sentarse y echar raíces como un virus de bajo grado. Se queda en la mente y espera la oportunidad perfecta para buscar venganza. Otro tipo de enojo nos causa emprender una acción rápida. El enojo puede manifestarse con gritos, golpes, daños o causando daño a su objetivo. El enojo critica, retira, ridiculiza, humilla, desprecia, se burla, menosprecia, no respeta, se revela y hasta puede girarse y adoptar el papel de víctima. Algunas personas entierran su enojo, pero al igual que un volcán, el enojo puede permanecer bajo la superficie tan solo un periodo de tiempo. De un modo u otro, surgirá. Algunas personas llegan a irritarse por la menor de las incomodidades, mientras que otras parecen permanecer calmadas a pesar de lo que suceda. Esas diferencias se deben en parte al temperamento con el que cada uno nace y en parte a las circunstancias que afrontamos en los primeros años de nuestra vida mientras se estaba formando nuestra personalidad. Aunque no podemos utilizar, entre comillas, el tipo de personalidad como una excusa para tener mal genio, es sabio entender que personas diferentes manejan el conflicto de forma diferente.
Dave rara vez se molesta por algo, excepto cuando va conduciendo. Si se encuentra con un camarero o cajero realmente malhumorado, en lugar de enojarse debido a que son groseros con él, bromea con ellos e intenta que cambien de humor. Pero si alguien es grosero conmigo, yo tiendo más a sentir que surge enojo en el interior y estoy tentada a decirles lo que pienso de su conducta. Eso es exactamente lo que hice durante años hasta que aprendí cómo manejar mis sentimientos. No siempre tengo éxito, pero al menos tengo más éxitos que fracasos. Y la buena noticia es que sigo creciendo. Yo pensaba con frecuencia que era injusto que tuviera que trabajar tan duro en controlarme a mí misma, mientras que para Dave el control parece salir de modo natural. Pero todos tenemos fortalezas y debilidades en distintas áreas. Quejarnos por nuestras diferencias no hace que cambien. Toma lo que tienes y haz lo mejor de que puedas con ello. ¿Es pecado el enojo? Muchos cristianos están confundidos en cuanto al enojo. Piensan que como individuos piadosos no deberían nunca enojarse. Se preguntan por qué siguen teniendo que tratar el enojo cuando es algo que no quieren sentir. El enojo puede ser una respuesta involuntaria. Queremos sentirlo o no. Una persona con emociones dañadas debido a traumas del pasado o abuso puede responder y probablemente lo hará de manera autoprotectora y mostrará enojo con más facilidad que alguien que nunca haya sido maltratado. Afortunadamente, mediante la ayuda de Dios, y aquí hacemos hincapié, mediante la ayuda de Dios, esas emociones dañadas pueden ser sanadas y podemos aprender a tener respuestas más equilibradas y razonables a personas, cosas y situaciones. No todo el enojo es un pecado, pero parte de él sí lo es. La Biblia habla de un enojo que incluso Dios mismo tiene. Es el enojo contra el pecado, la injusticia, la rebelión, la mezquindad y otras cosas parecidas. La palabra de Dios dice, si se enojan, no pequen. Efesios 4:26. Y Proverbios 16:32 dice, más vale ser paciente que valiente. Más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Recuerdo una mañana en la que yo estaba preparándome para ir a predicar y Dave y yo comenzamos una discusión. Yo estaba estudiando y él me dijo algo que me hizo explotar rápidamente en enojo. Nos dijimos algunas palabras desagradables el uno al otro y después él se fue al trabajo. Yo seguí pensando pensamientos enojados y tenía sentimientos de enojo. Después mi enojo se convirtió en culpabilidad y comencé a pensar, ¿cómo es posible que vaya a la iglesia y les diga a los demás cómo conducir sus vidas según las escrituras si yo no puedo controlar mi enojo? Los sentimientos de culpabilidad no solo continuaron, sino que también se intensificaron. A medida que aumentaba la presión, comencé a sentirme casi frenética cuando de repente oí a Dios susurrar en mi corazón. El enojo no es un pecado. Lo que haces con él es lo que se convierte en pecado. Aquella fue una de las primeras lecciones que Dios me dio para entender que no puede esperarse que las emociones tan solo se vayan porque nos hemos convertido en cristianos, sino más bien tenemos que aprender cómo manejarlas. Efesios sigue diciendo, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados. Efesios 4:26. Cuando nos aferramos al enojo, eso le da al diablo una ventaja en nuestras vidas. Ver Efesios 4:27. Esta escritura ha sido transformadora para mí
al ayudarme a aprender más sobre las emociones y qué hacer con ellas. Hasta ahí entonces terminamos esta primera parte. Yo siempre deseándoles que Dios les dé el cómo manejar su día a día. Es tan importante que demos ejemplo. Esta es la parte de seguir los pasos de Dios. Somos humanos, no somos robots. Entonces, Dios sabe y Él creó el sentimiento del enojo y permite que sintamos esa pasión. El pecado, recuerden, está en el enojo descontrolado. Podemos decir palabras feas, actuar, hasta una mirada. Y eso es lo que es el pecado. Permitir que la emoción nos gane, permitir que de la mente pase a través de nuestra boca con palabras que no son correctas y dañinas, y que de nuestro pensamiento las manos o el cuerpo o los ojos los utilicemos como una herramienta en contra de una creación de Dios, es decir, el prójimo. Los amo grandemente y espero en Dios que todos logremos cada día pulirnos más, ser más a su imagen, morirnos ante nuestra carne y dominar este sentimiento del enojo. Dios los bendice. Bye.